versículo 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? El misterio que hemos estado hablando por las últimas 2 a 3 semanas. ¿Ok? Entonces, para evitar tener otro sermón de casi 2 horas, como he hecho en las últimas 2 semanas, no voy a regresar ni un versículo, y mi esposa en sus labios acaba de decir, te tiré al medio. ¿Ok? Entonces no voy a hacer eso. Así que cuando usted llegue a su casa, regrese unos versículos hacia atrás y usted se va a dar cuenta de qué misterio Pablo está hablando. Pero él dice, hablándole a los romanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Para qué? Para que no seáis, ¿qué? Arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, diga conmigo en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Están conmigo? Entonces, necesitamos entender que el plan de Dios para Israel, diga conmigo para Israel, porque Dios ha estado hablando a través de la pluma de Pablo en los últimos 2 o 3 capítulos, específicamente de su pueblo, el pueblo y la nación de Israel. Y no estoy hablando, y tal vez algunos de ustedes no han escuchado estos términos, y eso está bien, pero de toda manera les estoy informando y dando este fundamento por si en algún día usted los escuche, usted diga, ok, eso va, o tal vez eso no va. Cuando él se refiere al pueblo de Israel, se está refiriendo a la nación étnica y nacional de Israel. No se está refiriendo a un Israel espiritual, entre comillas. Está refiriendo a la nación de Israel. ¿Estamos? Entonces, ¿Dios tiene un plan para Israel? La respuesta es sí. Israel existe por Dios. ¿Sí? Porque fue Dios que inició y dio origen a ese pueblo, y él dio nacimiento a ese pueblo como nación. Entonces, él tiene un plan para ese pueblo, para Israel. Sí. Ahora, ¿ese plan se ha cancelado? No. Su plan para Israel sigue en pie, y ese plan incluye la restauración de Israel. Ese plan incluye la restauración de Israel. Ahora, hay ciertas cosas y promesas que son para Israel que en sí no son para un gentil. Eso es para Israel y se acabó. Ahora, debemos usted y yo como gentiles sentirnos como que, pero yo no puedo. No. Debemos de disfrutar y gozarnos porque, mira, todas estas cosas, como le dije, creo que fue el miércoles pasado, nos habla acerca del carácter de Dios, del corazón de Dios. ¿Sí? Entonces, si la Biblia dice que, de nuevo se lo voy a repetir, Dios no hace excepción de personas, ¿eso es correcto, sí o no? Come on, help me out. Dios no hace excepción de personas, ¿eso lo dice la palabra de Dios, sí o no? Entonces, si Él es de una manera y su carácter es de una manera con un pueblo, ¿será diferente con otro? ¿Qué les he dicho? Dios no es bipolar. Dios no tiene ningún trastorno de personalidad. Él es un ser completo y sano. Él no tiene ningún trastorno de salud mental. He's perfectly fine. ¿Sí? No es bueno con algunas personas y malo con otras personas. Él es bueno.
y punto. También es justo. ¿Están conmigo? Entonces, al ver cómo Él es, cómo Él ha sido, cómo Él es y cómo seguirá siendo con la nación y el pueblo de Israel, nosotros podemos gozarnos, porque así es Él. Y si Él es así con ellos, Él lo será así con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito Dios por su carácter. Entonces, aquí vamos a estar viendo la promesa de Dios de que, escuchen esto y vamos a explicar esto, todo Israel será salvado. Entonces, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Eso es una advertencia del apóstol Pablo a los romanos y una advertencia que el Espíritu Santo hoy nos recuerda a usted y a mí. Cuidémonos de la arrogancia. Recordémonos siempre que si estamos aquí y si Él nos ha salvado, si Él nos ha bendecido y si Él nos ha preservado, ha sido únicamente por su gracia. Amén. Eso es un favor no inmerecido. Eso es algo que usted no ha ganado, ni usted ha podido pagar. Eso es algo que Él nos ha dado y que Él ha pagado porque Él solo pudo pagarlo. Esa deuda, ni usted matándose por toda su vida, usted ni yo pudiéramos pagar esa deuda. Solamente Jesús, Dios mismo encarnado en Jesucristo, pudo pagar ese precio y Él lo hizo. Estamos. Pero ¿qué pasa? Que toda persona, diga conmigo, toda persona que ha recibido y ha disfrutado de la gracia de Dios corre un peligro. ¿Y cuál es ese peligro? Terminar en la arrogancia. Y esto es algo que todo discípulo de Cristo tiene que cuidarse. Nos tenemos que cuidar del orgullo. ¿Y cuándo es? Esto es algo para que usted pueda ver que si usted empieza a ver esto, esto es como la lucecita que a mí me prendió la semana pasada del check engine. Cuando usted vea esto en su vida, tiene que checar algo. Tiene que llevar su corazón al taller y que le hagan un diagnóstico. Y tiene que arreglar lo que está descompuesto. ¿Cuándo es que uno está entrando en la arrogancia y en el orgullo? Cuando uno cree que por lo que uno hace, uno puede mantener su salvación. Cuando uno va comenzando a independizarse de Dios y del pueblo de Dios, ahí uno está poco a poco, y no es algo rápido, porque toda decepción del enemigo es paulatino, es lento, es slow. ¿Sí? Entonces nos vamos independizando. ¿Por qué es que Dios nos llama a ser parte de una comunidad? Para cuidarnos. ¿Sí? Porque parte de la comunidad, parte de ser parte de la comunidad es ayudarnos a crecer, exhortarnos, animarnos los unos a los otros a crecer, a animarnos, levantarnos las manos cuando nos sentimos así caídos, cansados, que todo tenemos nuestros días. Sí, que necesitamos, hasta Moisés, el gran profeta y libertador, necesitó en un momento de debilidad que se pusieran dos hombres a la par y le sostuvieran las manos. Amén. Moisés, que vio a Dios cara a cara, que Dios le dijo, tú, Miriam, yo hablo con este hombre cara a cara. Este hombre conoce mi presencia. Ese mismo hombre tenía sus momentos de cansancio. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de estar y perseverar en comunidad. Por eso el autor de los Hebreos dijo, no dejando de congregarnos. Ahora, eso incluye los servicios en la iglesia, pero no es únicamente eso. Eso es mantenerse conectado.
¿Sí? Mantenerse como en un grupo. ¿Sí? Y también eso ayuda. ¿Por qué? Porque somos llamados a hablarnos los unos a los otros, perdón, con la verdad. En amor, con gracia, pero la verdad. ¿Sí? Entonces, esa verdad a veces nos requiere que le digamos, esto en esta área está mal. Necesitas corregir eso porque si no, eso va a afectar tu vida. ¿Sí? Y eso lo vemos por toda la palabra de Dios. Pero de momento, en nuestros tiempos nos pusimos medio débiles o medio arrogantes, algunas veces completamente orgullosos y arrogantes. No queremos que nadie nos diga nada. Eso no es así, nunca ha sido así, ni nunca será así. ¿Sí? Por lo menos en la iglesia no. Ahora, si usted quiere ser miembro de un club de motivación, entonces dale. Pero en la iglesia, mira, Pablo le dijo a su hijo espiritual, un pastor más joven, le dijo a él, reprende y exhorta. A demonios, que se va a exhortar a un demonio. A los demonios se les expulsa y se les echa fuera. Es a la gente, a la iglesia, repréndelos, exhórtalos. ¿Sí? Entonces, eso es la importancia. Pero ¿qué pasa? Tenemos que cuidarnos en contra de la arrogancia y el orgullo. Y el Espíritu Santo trata con nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo trata con nosotros. ¿Cuándo fue la última vez? Escúcheme acá. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo trató con usted? En su corazón le dijo, hey, you need to check yourself on that. Necesitas reflexionarte sobre eso. En esa área tú estás mal. Deja eso. Arrepiéntate de eso. No sigas por ahí. Y más cuando uno es padre, si uno sigue a veces ahí, uno no solamente se afecta a uno mismo, o también las madres, o líder en cualquier área, sino que la permanencia en la arrogancia, en la desobediencia, afecta a las demás personas que están conectadas con nosotros. Afecta, se siente en la casa. A veces no se sabe qué exactamente es, pero se siente. Esa lucha, ese conflicto interno, espiritual y emocional se siente. Pero por eso Dios quiere liberarte. Para que en tu corazón, en este cuerpo, en este templo emocional y espiritual, haya libertad. Para que también en tu casa literal, física, haya libertad y un ambiente de armonía. No sea arrogante en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué? Porque ellos se hicieron. Él está diciendo, aprendan de Israel y no vengan a ustedes a repetir lo mismo. No se crean ustedes ahora los nenelindos como ellos se creyeron. Esto es en buen boricua, ¿sí? Este lo diría el San Pablo si hubiera sido de San Juan, Puerto Rico, por ese caso. Mira, no se vayan a creer ustedes los nenelindos. Si ustedes se pongan así igual de changos que aquello, también le va a volver a pasar, a usted le va a pasar lo mismo. No se me pongan orgullositos ni arrogantes, ¿sí? Porque eso ha acontecido a Israel, endurecimiento, diga conmigo de nuevo, en parte. ¿Por qué dice en parte? Porque no todo Israel se endureció. Y de nuevo, comenzamos con el capítulo y él lo dijo. ¿Y qué fue la evidencia? A ver, lo voy a probar. ¿Cuál fue la evidencia de que él puso que no todo Israel fue desechado? Él mismo. Porque este mismo que le está escribiendo es judío de pura cepa. Le estoy diciendo que estoy en boricua hoy.
yo soy de pura cepa. Y yo no, ahora, estaba endurecido, pero Dios me reveló. Fíjate, lo primero que Dios hizo conmigo es que me reveló qué tan ciego yo estaba. Y me hizo pasar unos 3 días en ceguera, pero después me abrió los ojos. Y cuando Él me abrió los ojos, fue mucho más que los ojos naturales que Él me abrió. Fue los ojos de mi corazón y de mi alma que Él abrió. Y desde ahí para acá he empezado a ver las cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿todo Israel fue endurecido? No. Hay otra cosa ahí en parte. El rechazo de Dios, el desecho de Dios a Israel como nación. Y quiero dejar de explicar los significados de estas dos palabras, pero uso mucho las palabras macro y micro. ¿Cuántos tienen esas palabras? Cuando uso la palabra macro, es como decir, todo fuente de vida. Es como decir, generalmente, toda la iglesia, ¿sí? Ahora, eso es hablar al nivel macro. Si hablo al nivel micro, estoy hablando ya como individualmente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, aunque a nivel macro, por la desobediencia y rebeldía y arrogancia de Israel, Dios los desechó, ese desecho tampoco es permanente. Dije, tampoco es permanente. No se equivoquen como muchos hermanos y hermanas en Cristo se han equivocado. Porque Dios es fiel. O sea, decimos que Dios es santo, ¿no? Si Dios es santo, quiere decir que Él es diferente. Él no hace las cosas como usted y yo las hacemos. Sí, Él es santo, Él es amor, pero también es justo, pero también es misericordioso y es gracia. Y lleno de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no todo Israel fue endurecido, no todo Israel rechazó el evangelio, pero aún los que lo hicieron, y aunque la nación en general a nivel macro lo ha hecho, eso no quiere decir que por siempre lo rechazarán. Y eso no quiere decir que nunca serán restaurados al plan de Dios. Porque un día lo serán. Y eso lo acabamos de leer en los versículos que estuvimos hablando el miércoles pasado. ¿Sí? Hasta que haya entrado en plenitud de los gentiles. O sea, como todo Israel inicialmente recibieron el evangelio, porque ahí comenzaron los apóstoles, ¿sí o no? ¿Me seréis testigos dónde? ¿Dónde? En Jerusalén, ¿quién más? Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces ellos antes de ir a los gentiles cubrieron todo el territorio de Israel. ¿Sí? Ellos se encargaron de que no hubiera un judío, un israelita que no había escuchado de la palabra de Dios. ¿Estamos? Ahora, como el pueblo de Dios rechazó el evangelio generalmente, entonces ellos salieron y por la transgresión de Israel, que los gentiles disfrutaron, fueron bendecidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les llegó la palabra. Les llegó. Porque la obra de Dios no se va a detener porque uno le da berrinche y empieza con arrogancia y orgullo. Si un grupo no quiere cumplir el propósito de Dios, Dios dice, ok, pues, tú estate quieto ahí por ahora, yo voy a ir acá a hacer mi obra. Pero mi obra se va a hacer sí o sí. De cualquier manera, mi obra se va a hacer. El único que va a perder aquí eres tú, porque tú no quieres participar. Yo te estoy dando la oportunidad.
para participar en el establecimiento de mi reino aquí. Pero si tú no quieres, estate tranquilo. No va a estar tranquilo. Pero quédate ahí. Yo voy a seguir obrando acá. Yo voy a levantar a un pueblo, otro pueblo que no tenía derecho, pero ahora les doy derecho. Le voy a levantar otro pueblo que no era pueblo, que ni me buscaban. Y yo lo voy a levantar y yo voy a hacer mi obra a través de ellos. Y a ustedes lo voy a provocar a celos. Ustedes le van a crujir los dientes cuando vean las cosas que yo estoy haciendo en la vida de ellos. Le va a dar celos a ustedes cuando ustedes vean lo que yo voy a hacer con ese pueblo. Ese pueblo que ustedes han menospreciado, han despreciado, han tratado como perros, como ignorantes. A ellos los voy a levantar yo. ¿Sí? Pero entonces, Dios está obrando con los gentiles, pero va a llegar un tiempo que su obra con los gentiles va a llegar a su plenitud. Diga conmigo plenitud. Porque él dice, versículo 25 al final, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26, y luego, diga conmigo, luego, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ok, entonces va a llegar un tiempo en el que la obra de Dios con el pueblo gentil va a llegar a su plenitud. Cuando eso suceda, entonces Dios va a encargarse de restaurar a su pueblo. Y todo Israel será salvo. Ahora, en esos versículos 26 y 27 están varios versículos. Ahí el Pablo junta varios versículos, varios pasajes proféticos del Antiguo Testamento y cita eso. ¿Dónde están esos? Gracias por preguntar, aunque no preguntaron. Estoy teniendo una conversación conmigo mío. ¿Dónde está la primera cita? Vayan conmigo. Bueno, ahí va a aparecer en sus pantallas. Ahí están, para ustedes que están conectados en YouTube, ahí están las citas abajo en su pantalla. En primer lugar, Isaías 59, versículo 20 al 21. Dice así: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que volvieren, a los que se volvieren de la que, de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Eso es lo que dice Jehová. Isaías 27, versículo 9. Dice así: de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob. Esta va a ser la manera que Dios va a restaurar a su pueblo y todo Israel será salvo. Él lo va a hacer nada más porque sí y va a sonar sus dedos y todo Israel va a ser salvo. No, ellos se van a arrepentir. Va a llegar el día que ellos se van a volver de su iniquidad. Como dijo Isaías en la primera cita, y luego aquí en esta dice, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Por eso Pablo dice, y yo quitaré sus pecados. ¿Cuándo? ¿Cuándo se remueven? Escuchen, ¿cuándo es que se removerán los pecados? Cuando hagas todas las piedras del altar como piedras de cal
desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni de las imágenes del sol. Cuando ustedes dejen y destruyen sus altares idólatras, cuando ustedes vuelvan de su iniquidad, serán perdonados. Yo voy a remover y quitar el pecado de entre ustedes cuando ustedes dejen de estar buscando su voluntad y adorando a la creación antes del Creador. Ahora, nosotros, como buena gente del siglo XXI, dice, pues yo no tengo altar en mi casa. Eso es otro grupo de personas que se identifican como cristianos. Yo no tengo imágenes, yo no tengo santos, yo no tengo ningún altar. Ok. Pero eso no quiere decir que usted no es idólatra. ¿Qué es idolatría? Idolatría no es únicamente adorar, besar, persignarse ante una imagen. Idolatría, y en sí, idolatría es la raíz de todo pecado. ¿Por qué? Porque la idolatría es simplemente poner la creación antes del Creador. Cuando tú pones tu pensamiento, tu manera de pensar, tus sentimientos, tus gustos, tus metas y todo lo tuyo antes de tu servicio y obediencia y sumisión a Dios. Cuando nosotros hacemos eso como ser humano, estamos idolatrando tanto como otras personas que se adoran y se postran ante altares y estatuas. Estamos idolatrando. Solamente no estamos idolatrando en imagen, nos estamos idolatrando a nosotros mismos. Otra cita que Pablo está citando ahí se encuentra en Jeremías capítulo 31, creo versículo 33 al 34, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el pacto de Dios con su pueblo Israel. Y eso también es lo que Dios hace en el corazón y en la vida de una persona que se vuelve, que deja su iniquidad y se arrepiente ante Dios. Dios hace una obra en uno que impacta a las futuras generaciones. Dios pone una palabra en la boca de uno que hasta los hijos y los nietos van a pronunciar y proclamar. Amén. Y luego Dios hace un trabajo interno, una regeneración y una santificación en nuestros corazones, porque Él pone y Él escribe su ley en nuestros corazones. Amén, hermanos. Así será que todo Israel será salvo. Ahora, cuando Él dice todo Israel será salvo, ¿eso quiere decir que cada judío será salvo? No. Solamente que cada judío se arrepienta y reconozca a Jesucristo como su Salvador y Señor personal. Pero si eso no sucede, no es que cada judío será salvo, nada más porque es judío. Cuando se dice todo Israel, esos son los judíos del tiempo. Ellos entendían que Pablo, eso era algo una frase que se usaba recurrentemente en literatura judía, hablando al pueblo, a la nación en general. ¿Por qué? Porque hasta ahora la generación en general ha rechazado el evangelio. Pero llegará el momento, un día en la historia, que la nación general de Israel aceptará el evangelio y aceptarán a Cristo Jesús como su Mesías.
Y cuando eso suceda, todo Israel será salvo. ¿Cuánto dicen amén? Así que, versículo 28, en cuanto al evangelio, sus enemigos, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de... Ustedes de verdad me creen que estoy loco, ¿eh? Oh, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué es lo que eso nos dice? En primer lugar, y esto es una maravillosa noticia porque estamos hablando de nuevo, diga conmigo, el carácter de Dios, el corazón de Dios. Y si hay algún padre que está aquí, soy un cartero celestial en este momento, un mensajero, y les tengo una carta para ustedes de parte del cielo. En primer lugar, el amor de Dios y su llamamiento por Israel aún perdura. Porque cuando Dios llama, ese llamamiento queda en pie. Dios no es un Dios escaso. Dios no tiene que esconder los dulces de sus hijos. ¿Por qué? Porque en su casa hay una sobreabundancia. Amén. Él no tiene que revocar a uno para darle a otro. ¿Sí? Él no tiene que cerrar una iglesia o destruir una iglesia para levantar a otra. Él no tiene que juzgar y destruir a un pastor para levantar a otro. Así tal vez eran los dioses paganos. Dios no tiene que hacer eso. Dios no tiene que hacer eso. Ahora, en cuanto al evangelio, en cuanto a la elección, aunque parecía en la época de Pablo que los judíos eran enemigos de Dios y estaban en contra de Jesús, ellos todavía son amados. Desde la perspectiva de Dios, ellos siguen siendo el pueblo amado de Dios. Esa es la razón número uno, porque Dios es un Dios de amor. Él es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Pero además de eso, fíjate, ¿por qué fue que el Espíritu Santo dijo esto? No es solamente por eso, sino también por causa de los padres. ¿A quién se está refiriendo Pablo ahí? Ahí se está refiriendo a los patriarcas del Antiguo Testamento. Porque el Dios de Israel es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios honra eso. Hermanos, Dios honra eso. Cuando un hombre, a pesar de sus errores y sus horrores, ¿por qué digo eso? I'm not talking about you. I'm talking about these three guys. Estoy hablando de estos tres hombres. Cada uno de esos tres hombres hicieron unas canalladas. Hicieron cosas horribles. Dos de ellos mintieron de sus mujeres, diciendo, no es mi mujer, es mi hermana. Por miedo.
Otro de ellos era un tramposo. Él era el hombre que tal vez te abrazaba y toda la cosa, y cuando se iba con tu cartera en la mano. Era un listo. No era una persona de confiar. Pero con esos Dios lidió. Con esos Dios los levantó. Con esos Dios los transformó y de ellos levantó una simiente y una nación santa. Y a pesar de que ellos le hayan dado la espalda a Dios, Dios no les ha dado la espalda a ellos. Porque Dios, que es un Dios que habita en la eternidad, tiene presente el pacto y la promesa que Él le dio a Abraham. Y Él es fiel a su palabra. Independientemente de los hijos, Dios es fiel a su palabra y Él es misericordioso. Y alguien en esa línea va a recuperar la herencia espiritual de los padres. Alguien en esa línea, por amor. Otro versículo que es recurrente, otra frase divina recurrente en el Antiguo Testamento: por amor a David mi siervo. Por amor a David mi siervo. Por amor a David mi siervo, generación tras generación, por amor a David mi siervo. Dios honra eso por causa de los padres. Por supuesto son amados por más que por causa de los padres, pero eso por sí solo sería suficiente. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esta es la otra razón por la cual Dios no ha renunciado a la nación y etnia de Israel. Significa que Dios no se rendirá en cuanto a nosotros y Él deja el camino abierto a la restauración. Okay, I need to repeat that. Eso quiere decir que Dios no se rendirá en cuanto a nosotros, sino que Él deja camino abierto a la restauración si usted y yo, como el hijo pródigo, decidimos tomar ese camino y volver. Versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes de Dios. Escuche, Él le dice ahora, encara a los romanos, a los gentiles, y nos encara a nosotros. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, lo de Israel, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia que se ha concedido a vosotros, ellos también, los israelitas, también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en obediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué quiere decir eso? Todos hemos sido desobedientes. Dios nos ha puesto a todos en un solo grupo. No importa si tú eres israelita, si tú eres gentil. Todos hemos sido desobedientes. No hay uno, empezando con este servidor, no hay uno en este lugar que no ha sido desobediente. Así que no me venga con arrogancia y orgullo. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El que se exalta, Dios lo humilla. Pero el que se humilla, Dios se encarga de exaltarlo. Todos hemos sido desobedientes. No, los israelitas fueron desobedientes. ¿Y cuándo? Y entonces nosotros nacimos obedientes. ¿Really?
Mira, ni siquiera estoy hablando de nuestro caminar antes de entregar nuestras vidas al Señor. En nuestro caminar de fe hemos sido desobedientes. En nuestro caminar de fe hemos sido rebeldes. Y Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Con toda gracias a Dios por eso. O sea, nos recuerda es de dónde venimos. Él le recordó a los cristianos romanos de dónde vinieron. Pero también les recuerda a dónde Dios ha prometido llevar a su pueblo judío. O sea, Él le dice, mira, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también quieren, o perdonen, alcancen misericordia. De nuevo, esto va, hermanos. Dios ha sido misericordioso con usted, ¿sí o no? Amén. Hermanas, Dios ha sido misericordioso con ustedes, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué será? Porque los ama, porque Él es bueno, Él es misericordioso, pero también porque más será, porque hay gente que necesitan de la misericordia de Dios. Hay otra gente que necesitan de su misericordia. Entonces, ¿cómo van a recibir esa misericordia? A través de ustedes. A través de ustedes. A través del testimonio de ustedes. A través de la gracia de Dios manifiesta por medio de ustedes. Por nosotros. Sí, porque todos hemos sido desobedientes. Y nosotros hemos alcanzado misericordia. Pero hay otros que siguen en desobediencia. Pero esa es la voluntad de Dios para que permanezcan en desobediencia. No. Dios quiere que también otras personas alcancen misericordia a través de nosotros. Entonces es contraproducente que una iglesia se pase condenando a Raimundo y a todo el mundo. Es contradictorio. Y no tiene ningún sentido común divino que una iglesia proyecte más juicio y proclame más juicio que misericordia. Dios quiere que la gente alcance misericordia. Dios quiere que su nación, su pueblo Israel, alcance misericordia. Pero que eso se va a lograr a través de muchos sectores cristianos que creen que ya Dios eliminó a Israel como nación, que ahora la iglesia es el Israel espiritual. Hágame el favor. Ese no es el propósito de Dios, ni es el corazón de Dios, ni refleja el carácter de Dios. Dios quiere que así como todos hemos sido desobedientes, Él quiere que todos alcancen misericordia. Y en este punto, yo creo que Pablo, después de escribir tanto y después de disertar esto y disectarlo de tantas diferentes maneras, él llegó a un punto que solamente como un israelita tuvo que empezar a alabar a Dios. Tuvo que empezar a alabar a Dios. Él se acordó de algunas cosas, de algo que dijo Isaías en el capítulo 40, versículo 13, no se lo voy a leer. También se acordó de algo que Job escribió en el capítulo 41, versículo 1. Y en el versículo 33, él solamente sale y de momento he has a praise fit. Él tiene como un ataque de alabanza. Y en el versículo 33, él dice con fuerza y exclamación: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién? ¿Esto suena familiar? Job. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado?
Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque después de ver todo esto, después de compartirlo, y cómo es el carácter amoroso, justo y misericordioso del Padre, y cómo nuestro Dios es un Dios lleno de gracia, de verdad, de justicia. Él dice profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Reconoce que solamente Dios tiene la capacidad para hacer esto. Cuán insondables son sus juicios. Qué maravillosos son sus juicios. Tú eres justo. Tus caminos son inescrutables. ¿Quién puede entender tu mente? ¿Quién te puede aconsejar? No, Dios, a mí se me hace que eso no es justo. No, lo debe de ser así. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Él dice, mira, todo esto es Dios. It's all God. Todo esto es Dios. ¿Por qué? Porque Él dice de Él. ¿Qué es de Él? Todo este plan es de Dios. Ahora, ¿fue el plan de Dios que el hombre cayera en pecado? No. No. Pero Dios nos dio, de nuevo, I'm just rehashing. Dios nos dio algo que se llama libre albedrío. Alguien dijo algo y cabe aquí. Un joven artista y cristiano que tiene su canal de YouTube dijo algo. Él es un padre, esposo y padre de 2 niños. Y él dijo, si algo pasa en mi casa, si mi mujer cae o si mis hijos cuando lleguen a ser grandes, ellos caen en pecado, tal vez yo no soy culpable. Porque cada persona tiene su libre albedrío y tiene el derecho a escoger y a decidir por sí mismo. Pero el hecho de que pase algo en mi casa y que no sea mi culpa, no quiere decir que no es mi responsabilidad. Una cosa es culpa, que uno tenga la culpa de que algo se hizo. Otra cosa es responsabilidad. Por ejemplo, una persona, y esto lo digo y ustedes han escuchado mi testimonio, algunos de ustedes, les he testificado de cosas muy personales y privadas. Hay cosas y como personas que han pasado por cierto tipo de abuso, ¿son culpables del abuso? No. ¿Pero son responsables? Sí. Digo, no son culpables del abuso, pero son responsables por su vida y para asegurar que ellos no perseveren y que ese abuso no los haga víctimas por el resto de su vida. Tienen que tomar la responsabilidad por su propia vida, tienen que tomar la responsabilidad de su libertad, su liberación, tienen que aprender a perdonar y en algún momento llegar a un punto en el que puedan perdonar. Ahora, tampoco el perdón siempre equivale a la reconciliación, porque hay relaciones que nunca deben de ser reconciliadas. Porque sea una cosa, es un asunto de dos. Pero yo no necesito el permiso de nadie para perdonar a nadie. Dios me responsabiliza a mí a perdonar. Dios me quita totalmente el derecho de guardarle rencor y falta de perdón y resentimiento en contra de otra persona. ¿Por qué? Porque Él me perdonó a mí. Y yo no soy más que Dios. ¿Por quién murió Mark Sintron? Por nadie. Cristo murió por toda la humanidad.
Y si Él nos ha perdonado de todo, nosotros no podemos guardar rencor ni falta de perdón a nadie. Por eso Él dice, incluye esa, es como una cláusula en la oración del Señor. Perdona mis deudas así como yo perdono mis deudores. Eso es algo condicional. ¿Están conmigo? Es un proceso. Es not easy. Esto es difícil en algunos casos. Pero Dios nos da la gracia. Y Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda, nos empodera para hacer eso. Amén. Entonces, una cosa es culpa, pero otra cosa es responsabilidad. Yo soy responsable por mi casa. Yo soy responsable por el bienestar espiritual de mi casa. Yo soy responsable por ser el líder espiritual en mi casa. No tengo que ser el único, ¿sí? Pero tengo la responsabilidad mayor delante de Dios en mi casa. Y cuando uno toma la responsabilidad, ¿qué está tomando uno? El poder. Yo no voy a ser víctima. Y yo no voy a dejar que esta otra persona maneje mi vida por algo que me hizo 30 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás. Los perdono, los suelto, pero yo me voy a responsabilizar por mi corazón, por la salud y sanidad de mi corazón y por mi libertad. Esa es mi responsabilidad. Y esa es su responsabilidad. Entonces Cristo, Dios fue culpable, Dios planeó el pecado y la caída del ser humano, no. Pero Él tomó la responsabilidad de su creación. Y Él dijo, yo los creé, ahora tengo que recrearlos. El primer Adán fracasó. Ahora uno segundo tiene que presentarse. Todo lo que se perdió se tiene que recuperar y tenemos que hacer un reset, un reinicio. Y esto lo voy a hacer yo. Esto comenzó conmigo porque en el principio fue Dios. Esto se va a tener que comenzar de nuevo conmigo. Amén, hermanos. Entonces, ¿pero de quién? ¿La culpa fue de Él? No. Pero la responsabilidad de Él sí. Él la tomó. Y el plan de quién es fue de Dios. El plan de redención fue del hombre. El plan fue de Dios. Por eso Él dice, porque de Él. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo hizo real? ¿Quién cumplió el plan? Quedó Dios, hizo el plan y ahora aquí está el plan. No. De Él fue el plan y Él es el único que lo pudo hacer realidad. Entonces es de Él y es por Él. ¿Y para quién es? Finalmente es para Él. Todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que todo esto quiere decir? Joey, come on. Con permiso. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto para nosotros en resumen? Número 1, diga conmigo, me voy a cuidar de la arrogancia. Cuidémonos de la arrogancia. Número 2, los dones y el llamamiento no son individuales solamente, son generacionales. Son generacionales y son irrevocables. Dije, son irrevocables. De nuevo, Dios no tiene que revocar a uno para dar a otro. Si Dios te lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios de verdad te lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él te lo dio, nadie te lo puede quitar. Ahora tú lo puedes soltar, tú lo puedes despreciar, pero nadie te lo puede quitar. Ni Dios mismo, el que te lo dio, te lo va a revocar.
¿Y sabe qué? Las cosas que Él nos ha dado, Él nos los ha dado sin arrepentimiento. He doesn't regret giving it to you. Come on, my man. Él no se arrepiente de haberte dado lo que Él te ha dado. Tal vez le pueda doler cuando Él te ve que tú no lo valoras y no lo aprecias. Pero Él no se arrepiente de haberte dado lo que Él te ha dado. Él no se arrepiente. Es una palabra que alguien necesita escuchar. Él no se arrepiente. Algunos de ustedes necesitan mirar a la pantalla. Mira la pantalla por un segundo. Cierre sus ojos. Hay cosas que Dios te ha regalado. Hay dones, hay dádivas, hay regalos que Dios te ha envuelto y te ha entregado. Y tal vez algunos de ustedes ni siquiera lo abrieron. Hay cosas que todavía están por ahí en un closet, en uno de esos cuartos cerrados y escondidos de tu habitación, de tu casa, de tu corazón. Y son regalos que aún no has abierto, pero que todavía están ahí. Y Dios, el Padre, está esperando para ver cuándo vas a irte a esa habitación. Y cuando vas a tomar ese regalo, lo vas a abrir y lo vas a disfrutar. Él no se arrepiente de haberte dado esos regalos. La gente te han dicho cosas. Tus seres queridos te han dicho cosas que te han marcado. Tú has pasado por situaciones que han marcado profundamente tu corazón y tu alma. Y muchos de ustedes, especialmente los hombres, no le has dicho a nadie, lo has reservado. ¿Por qué? Porque los machos, los hombres no lloran. Pero Dios te está llamando a que se lo confieses a Él, a que te expreses delante de Él. Tal vez necesitas expresarte y hablar con alguien, con un hermano en la fe, o con este servidor. Expresar todo, sacar todo lo que hay en ese corazón, para que tú puedas ser sanado, como dijo Dios en Santiago capítulo 5, de confesar y hablar, para que luego se pueda orar por ti, para que seas sanado. Seas sanado. Muchas cosas tenemos por dentro que si las confesáramos seríamos sanados. Algunos en lo físico, otros seríamos sanados en lo espiritual, en lo emocional. Nuestras almas serían sanados. De nuevo, los dones y el llamamiento de Dios no son solamente individuales, sí son para ti, pero no son únicamente tuyos, son para los tuyos. Y son irrevocables. Dios no tiene que revocar a uno para dar a otro. Si Dios te lo dijo, lo va a hacer. Si Él te lo dio, nadie te lo puede quitar. Tú lo puedes soltar y despreciar, pero si Él te lo da, Él no te lo va a revocar nunca. Nunca. Y finalmente todos hemos sido desobedientes. Todos hemos necesitado y necesitamos de la gracia de Dios todos los días de nuestra vida. Todos estamos en este continuo conflicto.
con dos naturalezas batallando. Una naturaleza que quiere seguir y servir a Dios y hacer lo correcto, y otra naturaleza del viejo hombre que quiere que regresemos a las obras muertas de la carne. Todos hemos sido desobedientes, pero todos también hemos necesitado alcanzar la misericordia de Dios. Reciban la misericordia de Dios en este día. Y alabe a Dios. Alabe a Dios. Señor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Yo repito las palabras de Pablo, Dios. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, Señor, y inescrutables tus caminos. ¿Quién ha podido entender tu mente, Señor? ¿O quién ha podido ser tu consejero? ¿O quién te dio a ti primero para que luego, Señor, le fuese recompensado? Señor, porque de ti y por ti y para ti son todas las cosas. Son todas las cosas, incluyéndome a mí, incluyendo a nosotros, a cada uno de nosotros, Señor. Somos de ti, somos por ti y somos para ti, Señor. A tu nombre sea la gloria.